Buenas noches, hermanos. Buenos días. Está de noche. Buenos días, hermano. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? Correcto. Qué bueno verles a los varones aquí para esta charla para padres, correcto, para varones, ¿no? Y vamos a entregar este tiempo al Señor para poder estar participando de este evento, correcto. Permítame tener un tiempo de oración. Padre, te agradecemos en esta mañana, por tu presencia con nosotros, has sido bueno. Para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades, por tus eh, altos atenciones que nos has tendido, Señor, hasta ahora. Agradecemos, Señor, por tus múltiples beneficios. Queremos entregar este tiempo a ti para que sea de edificación en nuestra vida. Gracias por este momento que nos has regalado para estar juntos en armonía los varones en esta mañana. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si se saluda a la persona que está al lado de usted? Salúdele a la persona que está al lado de usted, diga Dios le bendiga. Vamos a estar acá disfrutando un momento. Y queremos también que usted pueda conocerse, saludes ahí. Los varones siempre tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos. Correcto, un buen momento del Señor. Y tenemos a nuestro pastor, reverendo Gustavo Chan. Vamos a esperar que se sienten los hermanos. Correcto. Correcto, ya tomamos asiento, vamos tomando asiento y queremos presentar al pastor Gustavo Chan, pastor de mucha trayectoria en las alianzas, correcto, y él va a estar compartiendo este tema sobre los padres, correcto, así que será un tiempo primero de exposición y luego habrá unas preguntas que podemos hacerle al pastor en ese tiempo. Agradecemos al pastor Chan. ¿Qué tal si le recibimos con un fuerte aplauso? ¿Correcto? Correcto, pastor, adelante. Adelante, pastor. Gracias, hermano César. Buenos días, hermanos. Para mí un gozo estar con ustedes en esta mañana. Y después de haber estado predicando en el primer culto, tener esta oportunidad de tener un taller con ustedes es también muy interesante. Pero tengo una curiosidad. ¿Cuántos de los presentes son padres de familia de hijos menores de 25 años? ¿Ok? ¿Y cuántos son abuelos? Yo también. Ok, estamos en el club. Hago la pregunta porque en otras ocasiones en que he dado un taller como este, muchas han reaccionado diciendo, ¿por qué no escuché esto cuando era padre nomás y ahora que soy abuelo ya es un poquito tarde? Bueno, hermanos, nunca es tarde para aprender y nunca es demasiado tarde para poder compartir, ¿no? Yo también hace unos años atrás me sentía frustrado al estudiar temas como estos, porque decía, ya mis hijos han crecido, ya soy abuelo ahora y poco o nada puedo hacer por ellos porque ya no los tengo bajo mi techo, ¿no? Sin embargo, a pesar que ya no están bajo el techo, uno todavía tiene oportunidad de dialogar, tiene oportunidad de poder conversar con ellos, tiene oportunidad de enmendar cosas que de repente no las veremos directamente en la práctica diaria, pero sí la veremos en la forma como ellos encaran su paternidad, en la forma como ellos encaran también el trato con nuestros nietos. Así que no tiremos la toalla pensando que ya es demasiado tarde, ¿no? Sino que tenemos siempre la oportunidad de hacer correctivas, hacer ajustes y poder cumplir lo que dice la palabra del Señor, ¿no? De poder bendecir a nuestras generaciones, ¿no? La palabra de Dios nos exhorta a que bendigamos a nuestras generaciones, no solamente a nuestra inmediata generación, que son nuestros hijos, sino a todas nuestras generaciones. Y la Biblia inclusive habla de que Dios bendecirá hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? De sus hijos. Así que tenemos esperanza de que nuestros bisnietos todavía puedan alcanzar algo de lo que nosotros podamos corregir o enseñar a tiempo. El tema que nos pidió el pastor Castillo es cómo reconciliar el corazón de los padres hacia sus hijos. Y mientras nosotros estamos compartiendo esto aquí, el pastor Vlado Mazón está compartiendo a algunos jóvenes cómo reconciliar el corazón de los hijos hacia los padres. Así que de una u otra manera estamos conectados, algunos de ustedes con sus propios hijos o nietos que están recibiendo este taller en estos momentos.
Hay un texto de la palabra del Señor que está en Efesios 6, versículo 4, ustedes lo tienen ahí en su separata, y dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, ¿no? Esto es la nueva traducción viviente. Y la versión Reina Valera del 60, este mismo texto dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos textos dicen lo mismo, pero el cambio de verbos o el uso de los sinónimos nos hace ampliar un poco nuestro entendimiento de lo que el Señor quería decir a través del apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros hablamos de dificultad en el acercamiento entre padres e hijos, esto no es algo nuevo, no es algo moderno. Por generaciones ha existido siempre esta brecha, esta dificultad de tener un acercamiento entre papás e hijos varones, ¿no? Muchas veces más se nota un acercamiento del hijo varón con la mamá, y a veces se ve un acercamiento de las hijas, mujeres, hacia el papá. Bueno, esto es hasta cierta edad, pero lo cierto es que muchas veces en el diálogo abierto, el diálogo sincero, el diálogo de ida y de regreso entre padres e hijos varones, a veces se ve muy recortado, y es más, se ve cada vez más recortado a más temprana edad, ¿no? Si es que este diálogo más o menos se cortaba a los 20 años en nuestra generación, a los que somos mayores de 60, pues hoy en día se corta a los 15 años, se corta a los 12 años. Y hay lugares en los cuales a los 10 años ya el hijo varón no conversa con el papá, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer frente a esa realidad? Porque el problema se sigue agudizando, ¿no? Ya hacia fines del siglo pasado, del siglo XX, y en lo que va del siglo XXI, la brecha y el abismo que nos separa a padres e hijos varones cada vez parece mayor. Y queremos hacer una pequeña dinámica para la cual yo les pido que ustedes escojan 2 compañeros para formar un grupo de 3, y si es posible nos movemos un poco aquí, moviendo nuestras sillas, para dialogar y hacernos estas 3 preguntas. ¿Qué juegos y o deportes practicamos nosotros con nuestro papá de niños, y hasta qué edad lo hemos hecho? ¿Con quién solíamos hacer las tareas escolares en casa? ¿Con el papá o con la mamá? ¿O con el hermano mayor? ¿Qué decisión o decisiones importantes hemos tomado en la vida con la ayuda de nuestro Padre? Son las 3 preguntas que queremos responder. Así que mire usted alrededor y busque a 2 compañeros y formemos un círculo con la silla y vamos a responder por turno a estas 3 preguntas, ¿ya? Solo tenemos unos 7 minutos, así que movámonos con un poquito de rapidez. Acá hay 3, ahí faltan 1. Ajá. Ah, ya, ya. La pregunta es, ¿qué juegos y deportes practicamos en nuestros papás?
Nos quedan 3 minutos, ya deberían estar en la segunda o tercera pregunta.
Bien, hermanos, ¿quiénes necesitan un minuto más? ¿Quiénes necesitan un minuto más? ¿Un minuto más? Ya, un minuto más entonces. Muy bien, hermanos, vamos a voltear nuestras sillas mirando hacia acá y vamos a hacer una brevísima evaluación, ¿no? De todos los presentes, ¿quiénes recuerdan haber jugado con su padre por lo menos hasta los 12 años? Sea fútbol, básquet o cualquier deporte, ¿quiénes recuerdan haber jugado por lo menos hasta los 12 años, hasta terminar la primaria, con los papás? ¿Uno nomás? No se escucha bien. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber jugado con sus papás por lo menos hasta los 12, 11, 12 años, hasta terminar la primaria? Solo con su papá. Ok. Muy bien. No muy bien, pero es una realidad, ¿no? O sea, en la época de la generación de nosotros, los de 60, 70 o inclusive 50, jugar con el papá ya era bastante esforzado, ¿no? Quizás nuestros abuelos jugaron más con nuestros padres que lo que nosotros hemos jugado con nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes solían hacer sus tareas escolares con el papá? ¿Con la mamá? ¿Con un hermano mayor? Ok, casi con el papá, ¿no? Y a ver, ¿alguno de ustedes que quiera compartir qué decisión importante han tomado en la vida
con la ayuda directa de su papá. ¿Alguien quiere compartir eso? ¿Sí? Yo tomé una decisión directa, pero mi padre está en el extranjero. ¿En qué sentido? Yo cuando era joven, una muy apuntada, estudiaba, como toda la familia, era un árbol genealógico de policías, de oficiales. Pero mi mamá era subalterno, estaba en el retiro y él estaba en el extranjero. Entonces yo estudié para ser oficial de la policía. Ingresé. Mi mamá también ayudó económicamente para el ingreso, pero con mi capacidad. Ahora, me desarrollé, pero mi papá ya falleció. Yo me hacer retiro. Pero otro tema que también decidí directamente con él es que él había estudiado Derecho y no terminó la carrera de Derecho. Entonces yo me aboqué a estudiar Derecho y acabé la carrera de Derecho. Gracias al Señor. Nada más. Gracias, hermano, gracias por ese testimonio. ¿Alguien más que quiere compartir? Sí, hermano. Más importante fue llegar a Cristo. Mi padre fue el que inició en la familia con la palabra de Senroso. El mejor regalo. Gracias, gracias. Un tercero y último que quiere compartir algo que le ayudó a tomar decisiones importantes en su vida con la ayuda del papá. Sí, adelante, hermano. Yo dije que no, nada de eso. ¿Por qué? Porque mi padre abandonó a mi mamá con 3 hijas mujeres y embarazada. No sé. Bueno, desapareció. Entonces, pero sí, un tío, hermano de mi mamá, que era futbolista. Entonces, para mí, mi crecimiento desde niño fue con él, como si fuera mi mamá. Él me enseñaba cómo era, porque él jugaba. Claro. Entonces me llevaba a la tribuna, me enseñaba a correr con la pelota y yo desde ahí comencé a jugar pelota con pelota de trapo, porque no había antes. Claro. La pelota de calle, con Chile, entonces jugaban antiguos. Pero yo jugaba con pelota de trapo con los chicos. O sea que sí, para mí mi padre fue mi tío. Fue que la verdad es esa, ¿no? Y aprendí con él, ya vine a Lima, de Lima bueno, pero yo puedo hasta los 36 años de la liga. Acá. Entonces, en ese motivo, hay padres que realmente no se ocupan. Yo le estuve contando acá al hermano, le estuve contando una historia, cuando yo, antes de casarme, en el barrio había un señor ya de avanzada edad, pero yo siempre lo veía solo. Vivía solo. Y él, una vez él me llamó y me dijo, mira, yo sé que tú te vas a casar, tú estás enamorado del barrio, había una chica, pero te voy a dar un consejo. El día que tú te cases, te vas con tu esposa fuera de tu casa, pero te vas a olvidar de todos tus amigos que has tenido. De soltero, para tu casa, los días. No quiero decirte que si te encuentras con una oportunidad, no lo vas a saludar y no te diciendo eso, sino que ya tu vida va a cambiar. Tu esposa, tú tienes que tener tu trabajo, sales de tu trabajo de frente a tu casa, pero los amigos olvidan. Por una razón, por una razón. Para que no cometa el error que yo cometí. Me casé
mis 2 hijos, paraba sábado y domingo con mis amigos en mi casa, tomando, tocando su guitarra y cosas así. ¿Sabes cuál fue la situación mía? Mi mujer fue con un amigo mío y con mis 2 hijos. Por eso tengo que consejo. Olvídate de los amigos de tu casa, tu trabajo, a tu casa, porque te necesita tu esposa y te necesita tu hijo. Ellos te necesitan todos los días después que salen de su trabajo. Eso es lo que hice. Y ahora tengo 4 hijos amorosos. Me aman, me quieren. Yo feliz. Amén. Gracias por su testimonio, hermano. Bueno, ese amigo, aunque no conocía al Señor, pero cumplió con un principio bíblico, ¿no? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Y es lo que decía en el mensaje esta mañana, ¿no? Muchas veces seguimos principios bíblicos, principios espirituales, aun cuando no seamos creyentes, se cumple la promesa de Dios en nuestra vida, ¿no? Bueno, hermanos, muchas gracias, han hecho muy bien su tarea, así que ya me voy a mi casa tranquilo. No, es una broma. El tema que nos compete ahora es hacer un pequeño repaso de cuáles son los grandes conflictos que enfrentamos los padres de familia para el trato con nuestros hijos varones, ¿no? Uno de ellos, ustedes lo tienen anotado ahí, es la brecha generacional que cada vez se hace más grande, ¿no? Siempre ha existido la brecha generacional, sin embargo, conforme pasa el tiempo, parece que esa brecha generacional se va ampliando, se va haciendo cada vez más ancha. Pero algunos dicen es la diferencia de edad, ¿no? Sin embargo, más que la diferencia de edad, mi opinión aquí es la siguiente, que estamos viviendo una época donde la vida tecnológica está haciendo también las relaciones cada vez más impersonales, ¿no? Vivimos en la época de la automatización, todo lo queremos automático, ¿no? Y yo al menos siento esto más con mis nietos que con mis hijos, como que mis nietos se inclinan tanto por la tecnología que el diálogo, que era algo tan normal antes como sobremesa después del almuerzo o después de la cena, prácticamente ya ha desaparecido, ¿no? De las familias. Los chicos, aún estando en la mesa, están con el celular o están con la tablet y terminan de comer y lo primero que hacen es irse a la computadora o irse a sus juegos en línea, porque encuentran eso más divertido, más ameno para ellos que el diálogo que existe entre familia. Y entonces podríamos decir que hoy vivimos la amenaza de la tecnología, ¿no? Ahora, la tecnología no es mala, es algo que ha traído bien a todo el mundo. Sin embargo, al introducirse dentro de lo que es el seno de la vida familiar, ha alterado ese ritmo de diálogo, ese ritmo de conversación que era casi normal, si no en las 3 comidas del día, por lo menos en 1 o en 2 de las comidas diarias, ¿no? Por lo general en el desayuno, cada uno tomaba su desayuno y salía corriendo al trabajo o corriendo al colegio. Pero llegaba el almuerzo o especialmente a la hora de la merienda, donde uno aprovechaba después de la merienda para ponerse al día con lo que había hecho durante el día, ¿no? Que había hecho la mamá, que había hecho uno en el trabajo, que habían hecho los chicos en el colegio, qué dificultad habían tenido con algún compañero o con un profesor, y era el momento de ponerse al día. Ese diálogo familiar prácticamente casi como que ya ha desaparecido en nuestro tiempo. Y entonces la brecha generacional se ha acentuado, se ha hecho más fuerte. Y otro aspecto también que tiene que ver con la brecha generacional es que muchas veces los hijos encuentran más apoyo en sus amigos de barrio o sus compañeros de colegio que con los mismos padres o con los mismos miembros de la familia, ¿no? Mi abuelo decía, cría bien a tu hijo, a tus hijos mayores y ellos te van a ayudar con los menores. Él tuvo 8 hijos, murió el mayor, quedó mi madre, quedó mi tío como los mayores y ellos le ayudaron realmente a sus demás hijos
ayudarlos en sus tareas de colegio, en su integración con sus amistades, etc. Pero hoy por hoy ya no existe eso, ¿no? Como que cada uno ha hecho su vida independiente, aun cuando se lleven un par de años de diferencia, ese par de años de diferencia casi como que no cuenta. Cada uno quiere tener sus propias amistades, cada uno quiere tener sus propios espacios. Y entonces los padres necesitamos con mayor razón meternos a ese mundo de los hijos para saber con quién paran, con quién conversan, con quiénes hacen sus juegos en línea, etcétera, porque dentro de ese grupo hay una masa de buenas influencias, pero también una masa de malas influencias. Entonces tenemos que estar al día al respecto. Entonces la brecha generacional es una realidad, se hace cada vez más grande, ¿no? Otro factor que es un factor de conflicto para el acercamiento entre padres e hijos, y estoy hablando de padres e hijos varones, porque este texto de Efesios 6:4 que hemos leído al principio, donde dice padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, está hablando de padres en masculino con hijos en masculino, ¿no? Porque el apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, se está dirigiendo directamente a los padres, varones de familia, que ya en esa época, estamos hablando del siglo I, ¿no? En la época de Cristo, ya había dificultades en el trato de padres varones con hijos varones, ¿no? Como decía nuestro hermano, así como hay un cuadro genealógico, ¿no es cierto? A veces en la familia, eso existía mucho dentro del imperio romano, dentro del imperio griego, ¿no? Donde muchas veces lo que hacía la casta de los padres o de los abuelos era algo hereditario también en los hijos. Y eso se ha mantenido hasta la década del 50, inclusive hasta comienzo de la década del 60, ¿no? Si el padre era abogado, uno de los hijos tenía que ser abogado. Si el padre era militar, uno de los hijos tenía que ser militar. Si el padre era médico, uno de los hijos tenía que ser médico. Pero ya a partir de los 70 eso cambió, ¿no? A partir de los 70 la revolución de la guerra de Vietnam y todo lo demás alteró esas decisiones y los jóvenes cada vez han tenido más independencia para tomar sus propias decisiones y elecciones. Y eso también influye en la cercanía entre padres e hijos. Otro factor es la ausencia paterna en la vida hogareña, que cada vez también es mayor, ¿no? Factores justificables, entre comillas, pueden haber. Es una realidad que vivimos una época en que los trabajos actuales ya no respetan las 8 horas de jornada, ¿no? Estamos hablando de 10, 11 horas de jornada como promedio. Sumémosle eso, 1 hora por lo menos de traslado al trabajo y 1 hora de retorno. Entonces prácticamente lo normal es que un padre de familia esté de 12 a 13 horas fuera de casa todos los días, ¿no? Desde el momento que sale al trabajo hasta el momento que regresa, más las horas extras que hace sin pago extra, esto se convierte entonces 12 o 13 horas diarias fuera de casa, ¿no? De donde uno llega prácticamente con la lengua afuera, simplemente con ganas de meterse a la ducha o quitarse los zapatos y comer algo y de escuchar música o ver algo de noticias o un partido de fútbol. Esa es una realidad de un 70 a 75% de la mayoría de los padres de familia, ¿no? Y entonces, ¿eso sobre quién gravita? Gravita sobre los hijos. Porque los hijos que de por sí ya no tienen la expectativa que tenían antes de cuándo llega el papá para poder hablar con ellos, llega y simplemente es, bueno, ya llegó, ¿no? Ya llegó, va a comer, va a hablar con mi mamá, va a corregirnos algunas cosas y luego va a seguir con su descanso. Bueno, los trabajos exigen cada vez más horas y esfuerzo presencial de parte de los padres. Y si la mamá también trabaja fuera del hogar, lo mismo se repite en ella. Lo mismo se repite en ella. Hay trabajos también que demandan estar de viaje fuera de casa muchas veces, ¿no? Antes esto no era tan común, salvo que uno tuviese un trabajo profesamente que implicaba ser un agente de viajes o algo por el estilo. Uno por lo general trabajaba dentro de la ciudad. Pero hoy hay muchos trabajos que implican comisiones de trabajo o retiro de trabajo o reuniones
en grupo o capacitaciones, ¿no? Es interesante ver que antes los clubes se llenaban los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, pero hoy no. Los clubes están llenos a veces de lunes a miércoles porque son contratados por las empresas para hacer justamente capacitaciones, ¿no? Aprovechan que es horario de trabajo, se lo llevan en masa a un centro de esparcimiento y ahí tienen 2 horas para estar en la piscina o en el campo y 10 horas metidos en salones para hacer trabajos de actualización. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos que hay muchos trabajos que exigen salir de la casa entre semana o fines de semana como parte de la responsabilidad. Entonces, la ausencia paterna en la vida hogareña hoy en día cada vez es mayor. En tercer lugar, la disciplina no se aplica o a veces se aplica mal, ¿no? Esa es otra realidad. El pasaje bíblico que hemos leído al comienzo dice: Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos o no los hagan enojar en la manera que los corrigen, en la manera que los disciplinan. Es decir, ¿dónde es que los padres cometemos errores? Mayormente. No tanto en nuestra tarea provisora. Por lo general, la mayoría de los padres somos buenos proveedores de las necesidades del hogar. ¿Dónde es que fallamos? Fallamos en la corrección, fallamos en la disciplina, ¿no? Porque llamamos la atención a veces a destiempo o llamamos la atención en forma muy severa o con la información parcial, ¿no? Y sancionamos antes de averiguar bien cuáles fueron los detalles de las responsabilidades. Y por lo general, el orgullo masculino nos hace a veces no pedir perdón cuando nos hemos equivocado en la sanción que hemos hecho o el dictamen que hemos dado. Entonces ahí hay doble problema, ¿no? Un problema en la celeridad con que corregimos o la drasticidad con que corregimos y a veces en la no autocorrección cuando hemos cometido una exageración. Y también otro de los problemas de la disciplina paterna es que a veces nosotros aplicamos algo que quizás lo hemos heredado de nuestros padres y es ser excesivamente severos e inclusive a veces humillantes. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Que a veces sancionamos públicamente, ya sea con palabras fuertes o inclusive a veces con una levantada de mano, humillando al hijo, ¿no? Casi nunca lo hacemos con la hija, lo hacemos con el varón, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué, no? Porque pensamos inconscientemente que al varón hay que formarlo más fuertemente, que al varón hay que enderezarlo rápido, ¿no? Antes que sea un árbol como tronco viejo que ya no se puede corregir. Son frases que hemos heredado de nuestros abuelos y nuestros padres, pero en realidad lo hemos tomado en forma muy tergiversada, porque la corrección no se hace con la sanción o con la drasticidad, sino más bien acercando al hijo a la comunicación. Y la comunicación se hace más distante cuando uno trata al hijo humillándolo o rebajándolo o haciéndolo sentir menor, ¿no? Ahora, recordemos nosotros también que muchas veces venimos de una escuela parecida, ¿no? Por lo general, los que somos de la década del 50 o de la década del 60, hemos heredado una escuela militar, ¿no? Donde la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces a veces nuestros padres que vivieron la época de Odría, que vivieron la época del militarismo de Sánchez Cerro, ¿no? O de otros, han sido muy drásticos con nosotros, ¿no? Muy militares en el trato. Y a veces nosotros, al no tener otra escuela, simplemente hemos repetido la escuela con nuestros hijos varones. No así con la hija mujer, a la cual nos dijeron más bien desde pequeños, a la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la frase, no es cierto? Pero al varón sí, con el palo duro, ¿no? Con el chicote, con la correa. Entonces eso que fue la escuela que nos inculcaron nuestros padres o abuelos, a veces inconscientemente la hemos repetido
con sus hijos y por supuesto, siendo nosotros de una generación de la década, nuestros hijos de una década del 70, de los 80, no hemos tenido buenos resultados. Y cuando a veces el padre también ocurre que a veces la disciplina no la quiere aplicar personalmente, sino que indirectamente la delega a la mamá, ¿no? Es decir, habla tú con él, corrígele tú con él, ¿no? A ti te escucha más, contigo no se pelea, conmigo se va a pelear, así que habla tú con él. Y hemos muchas veces evadido nuestra responsabilidad de disciplinar a los hijos, delegándole eso a la mamá, ¿no? Y cuando hemos tenido que asumirlo, porque no nos ha quedado otra, a veces lo hemos hecho de mala gana, ¿no? O lo hemos hecho afectados o alterados por cómo la situación nos ha sacado de cuadro o nos ha alterado nuestros planes originales o está ocupando un tiempo extra que pensamos no íbamos a tener que ocupar, ¿no? Entonces, obviamente, disciplina mal aplicada y encima alterados, resultado fatal, pues, ¿no es cierto? No da buenos resultados. Y en cuarto lugar, la comunicación entre padres e hijos, es muy pobre, ¿no? La comunicación de padres varones con hijos varones es muy escasa. Muchas veces se limita al saludo o a responder con monosílabos las preguntas de los hijos, ¿no? Sí, más tarde, no, pregúntale a tu mamá. Son a veces respuestas que nosotros hemos dado y que por supuesto en lugar de acercar al hijo lo que hacen es ponerlo cada vez más lejos. Muchos hijos dependen más emocionalmente de sus amigos que de los padres, ¿no? Sienten que el papá es el que provee, el que corrige, pero los amigos son los que realmente escuchan, son los que realmente aconsejan. Y eso es fatal, porque muchas veces los amigos inducen a los hijos a practicar cosas o hacer cosas a escondidas que por supuesto no son nada recomendables, ¿no? Entonces ahí nosotros le echamos la culpa a ellos porque decimos, te estás andando con malas juntas, pero somos nosotros sin darnos cuenta que los hemos empujado a veces a juntarse con amistades peligrosas por no ser los padres cercanos. Tengo un amigo de muchos años que él siempre tuvo un horario muy ocupado en la oficina, encima trabajaba una vez por semana fuera del país, tenía que salir muy temprano en la mañana para volver al día siguiente, y era su ritmo de vida. Sin embargo, llegó a adoptar una política cuando sus hijos todavía tenían entre los 6, 7 años hasta los 10, 12, 11 quizás a lo mucho, que él religiosamente llegaba todos los días entre las 7:30 y 8 de la noche a casa, ¿no? Y ni bien llegaba, se quitaba el saco, se quitaba la corbata, se remangaba las mangas y se iba al dormitorio de juego de los hijos. Tenía 2 hijos varones, ¿no? Y se iba al dormitorio de juego de los hijos, donde los hijos ya lo esperaban de las 7:30 con esos juegos de mecano, ¿se acuerdan eso de armar de madera o de metal? Ahí tirados en la alfombra, y él se tiraba a la alfombra con ellos y se ponía a armar un día una casa, otro día un carro, otro día un edificio, en fin, lo que tocara, ¿no? Y estaba 1 hora con los hijos. Ese tiempo era el tiempo de ponerse al día, ¿no? Porque mientras iban armando, iban pasándose las piezas, él iba diciendo, ¿y cómo fue el día de colegio? ¿Tuviste alguna pelea? ¿Algún profesor te trató mal? Y era 1 hora de ponerse al día con los hijos de cómo habían pasado el día, ¿no? La mamá no los interrumpía, no los estaba apurando para sentarse a la mesa para comer, respetaba esa hora en que llegaba el papá y lo primero que hacía era tener esa hora exclusiva para 2 hijos varones, ¿no? Este amigo me decía, ¿sabes cuándo me di cuenta que había hecho algo correcto? ¿Cuándo? Le digo, ahora que soy abuelo y mi hijo mayor está haciendo lo mismo con mis nietos, ¿no? Ahora que soy abuelo y mi hijo está haciendo lo mismo con mis nietos. Esa horita del día de no hacer otra cosa que dedicarse a escucharlos a ellos y jugar con ellos mientras se ponía al día de cómo había pasado el día. Cuando yo escuché eso, ya mi hijo tenía 30 años, decía,
¿Por qué no me lo contó antes? ¿Por qué no me lo contó antes? Pero, como digo, aunque el tiempo haya pasado, no es demasiado para poder reconocer faltas, pedir perdón y ayudar a nuestros hijos a corregir lo que nosotros hicimos mal con ellos, con nuestros nietos, ¿no? Espero que eso ocurra. ¿Qué recursos bíblicos tenemos? Veo que la hora avanza rápido, tenemos 15 minutos. ¿Qué recursos bíblicos nos da la palabra de Dios? Vamos al texto que empezó al principio, ¿no? No provoquemos a ira a nuestros hijos, dice. Este texto nos habla de cómo debe ser la instrucción divina, cómo es la instrucción de Dios. En la instrucción de Dios, en el orden de instrucción de Dios, primero va la instrucción antes que la corrección de conducta, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros apuntamos a corregir la conducta. Esto no se hace, esto estuvo mal hecho, tú tenías que haber hecho tal cosa, ¿no? Apuntamos a la conducta, pero no a la instrucción, no al entendimiento del por qué estaba esto mal o esto bien, ¿no? Solamente queremos lo inmediato de corregir conducta. Y por lo general ese es el tipo de disciplina que nosotros practicamos en América Latina, ¿no? Volvemos a lo de mi generación, el profesor hablaba con una regla en la mano, ¿no? Una regla de 60 centímetros que inclusive todavía le había puesto nombre, el sacachispas. Porque decía, ven para acá, pon la mano y ¡plac!, ¿no? Y sacaba chispas, ¿no? Ese es el tipo de corrección de nuestra época, ¿no? Una sanción, una disciplina punitiva, una disciplina de la letra con sangre entra, ¿no? Y no había a veces la intención de hacernos entender lo equivocado de la conducta, lo peligroso de esa conducta o a dónde apuntaba a futuro, sino simplemente corregir lo inmediato, ¿no? Que te pares bien, que no te salgas de la fila, que traigas tu cuaderno al día, conducta, pero no instrucción para la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer que eso no lo va a dar el colegio nunca, no lo va a dar la universidad, eso lo da el hogar, lo da la familia. ¿Y quiénes somos los responsables de la familia? Los papás, ¿no? La madre es la proveedora, la que da seguridad emocional, pero el padre es el que da dirección a los hijos, el que le da rumbo, que les dice cuál es el norte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apuntar a ese tipo de instrucción espiritual, instrucción correcta. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca, y me comí la Q, lo que Dios busca es formar corazones con carácter espiritual, ¿no? Dios no busca solamente cambio de conducta, Dios quiere cambiar corazones, ¿no? Para que haya un cambio espiritual permanente, para que haya un cambio espiritual de por vida, ¿no? Y la Biblia, ¿qué nos dice? Saúl era un buen rey, era un buen militar, era un buen estratega, pero ¿qué le faltaba a Saúl? Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces el profeta Samuel le dice, Saúl, ya fuiste, ¿no? Porque tú has hecho delante de Dios las cosas incorrectamente. Dios se ha escogido a otro en lugar tuyo y que es un hombre conforme al corazón de Dios. Interesante esa frase, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, David tenía muchos errores, pero era un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios antes que la suya propia. Aun cuando pecó, se corrigió, ¿no? Se corrigió y admitió el pecado que había tenido. Entonces, nosotros notamos que para Dios más importante que conducta es un corazón moldeable, un corazón manejable, un corazón que está dispuesto a ser formado, ¿no? Entonces nosotros buscamos formar a nuestros hijos, formarlos para la vida y no solamente para los 12, 13, 14, 15 años, que es la edad difícil de la adolescencia, sino formarlos para la vida. Otro recurso bíblico que nos da la palabra es que el amor a los hijos
tiene que ser el amor ágape de Dios. Y el amor ágape de Dios, a diferencia de los otros amores, es el amor que no se da siempre y cuando ocurra tal cosa, ¿no? Sino el amor de Dios es el que se da a pesar de, ¿no? Todos los amores son, te doy esto siempre y cuando tú me des esto, ¿no? Te recompenso así siempre y cuando tú cumplas con tu parte. Así son los amores de intercambio a nivel humano. El único amor distinto es el amor de Dios, que nos ama y se da a pesar de que nosotros no le demos igual, ¿no? Porque la Biblia dice eso, que a pesar de saber Dios que no todo el mundo iba a recibir a Cristo como su personal, igualmente vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos damos a nuestros hijos no por el intercambio que vayamos a recibir, ¿no? Yo he escuchado, y ojalá que ustedes no le hayan tenido que escuchar, a padres decirle, hoy estoy invirtiendo en ti porque mañana tú me vas a pagar cuando yo sea viejo. Como diciendo, estoy invirtiendo en ti porque espero que me lo devuelvas, ¿no? Cuando yo tenga ya la edad mayor. Uno no trata a los hijos bien invirtiendo para el futuro. Uno invierte en los hijos porque los ama, porque son un regalo de Dios, ¿no? Dice la Biblia, herencia de Dios son los hijos, más todavía si los tienes en la juventud. Él dice, como tener la aljaba llena de flechas para el guerrero o para el cazador, ¿no? O sea, ¿qué en esa época, qué era un guerrero o qué era un cazador si no tenía flechas? Estaba perdido, ¿no? Entonces, tener hijos era realmente la garantía de que tuviéramos quien nos acompañara en la vida. Entonces, son una bendición de Dios. Nosotros queremos la compañía de hijos a los cuales nosotros podemos volcar lo que Dios nos ha dado. No solamente lo material, sino los talentos, las habilidades, la visión de vida, ¿no? Y poder ayudarles a que vayan más lejos que lo que nosotros hemos ido. Bien, entonces el amor ágape de Dios tiene que ver con invertir en los hijos, porque son herencia de Dios y no son nuestra propiedad. Porque a veces nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestra propiedad. Y como es mi propiedad, yo hago de la vida de ellos lo que a mí me dé la gana. Y no es así, ¿no? Los hijos son prestados. Son prestados. Antes hasta los 25 años. Hoy hasta los 18, ¿no? A mi tiempo la mayoría era los 21. Hasta los 21 mi mamá me tenía raya. No me dejó sacar verbete hasta que cumplí 21 años un día. ¿No? Pero hoy a los 18 años ya uno tiene muchas libertades, ¿no? Y la pregunta es, ¿y son suficientemente maduros a los 18 para tomar decisiones tan fuertes? A muchos de ellos no. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a los hijos y invertir en ellos no para nosotros, no para sacarles provecho personal, no para sacar pecho y decir, es mi hijo, ¿no? Sino para decir, estoy cultivando una vida para que él se sienta digno de sí mismo, para que se sienta digno de Dios, ¿no? Cercano a Dios, perdón. En tercer lugar, aprendamos a poner a los hijos en el altar del Señor a través de una oración constante, ¿no? ¿De qué vale orar de vez en cuando por los hijos, ¿no? Los hijos deben estar en el altar del Señor todos los días. Yo nunca entendí tanto esto como cuando me tocó salir de Lima, donde yo he crecido, donde yo he nacido, e irme a trabajar a provincias, ¿no? Cuando me fui, les aseguro que a pesar que tenía 30 y tantos años, me acuerdo que un día estaba caminando por la calle Mercaderes, los que conocen Arequipa, y de repente, caminando por Mercaderes, me eché a llorar en plena calle. Dije, esta es mi realidad, ¿no? Me he venido a 1050 kilómetros de Lima a trabajar acá con mis 3 hijos y bueno, discúlpenme la palabra, pero con un sueldo de pastor que no era gran cosa, ¿no? A vivir aquí, ¿no? Y quién sabe por cuántos años. Y lloré en plena calle ante la responsabilidad, ante la idea de que tenía que sacar adelante a mis hijos, ante la idea de ponerles un colegio bueno, ¿no? Pero también me hizo buscar a Dios.
me hizo decir, Señor, tengo que pedirte a ti, que tú me ayudes a calificar, no ante los demás, sino ante ti primeramente, ¿no? Y les aseguro que todos los días yo llegaba del trabajo o de la iglesia y después de saludar a mi esposa, lo primero que me iba ya los hijos dormidos, cama por cama, a orar por cada uno de ellos. Dice, Señor, te pido por ellos para que se agarren de ti desde que son niños, ¿no? El mundo es malo, ¿no? El mundo no es agradable. Y qué importante es nosotros poner en el altar de Dios a cada hijo uno por uno, decir, Señor, tú lo conoces mejor que yo, sabes cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus debilidades, las amenazas que va a recibir cuando sea joven. Desde ahora te lo encomiendo, desde ahora te pido que me despiertes a mí para estar atento a esos peligros a los cuales está expuesto mi hijo, ¿no? Ponerlos en el altar del Señor en forma frecuente, ¿no? Cuando Pablo escribe sus cartas, Gálatas, Efesios, 1 y 2 Corintios, notemos nosotros cómo saluda y cómo termina la carta, ¿no? En sus cartas Pablo dice, bendice al Señor, y después bendice al Señor, bendice a la iglesia. Bendito seas porque aceptaste al Señor, ¿no? Bendita seas porque estás ahí. Y después los encomienda a la mano del Señor diciendo, Señor, afírmalos en tus caminos, guárdalos del mal, ¿no? Esa oración por sus hijos espirituales es la oración que nosotros tenemos que tener por nuestros hijos naturales, ¿no? Señor, tú me diste a estos hijos como herencia, consérvalos, ayúdame a ser el padre que ellos necesitan. En cuarto lugar, yo recomiendo contar con el apoyo pastoral o de hermanos maduros en la fe que puedan ser buenos referentes y buenos consejeros para nosotros. Hermano, ninguno de nosotros nació sabiendo. Cada uno de nosotros necesita de consejeros que han avanzado un poquito más que nosotros, ¿no? Y si en la iglesia conocemos amigos, hermanos en Cristo, pastores o líderes, que vemos que como padre de familia han avanzado un poquito más que nosotros, tengamos la franqueza de decirle, cuéntame un poco cómo te va tu experiencia como padre de familia, ¿no? ¿Cómo has hecho con tu hijo varón, ¿no? ¿Qué podrías aconsejarme para acercarme más yo a mi hijo, ¿no? No hay que perder esa vergüenza ajena y preguntar a aquellos que pareciera Dios les está bendiciendo y han descubierto algo que yo todavía no descubro, ¿no? Eso es una de las bendiciones de la iglesia. La iglesia no es un lugar solamente de congregación. La iglesia es un lugar donde nosotros podemos desarrollar amistades provechosas y tener consejo de nuestros líderes y pastores y hermanos mayores en la fe. Cuando pienso en el Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, pero se rodeó de 12 apóstoles, pero de los 12 escogió a 3 para que sean sus amigos íntimos. Yo digo, si el Hijo de Dios escogió a Pedro, a Santiago y a Juan, Pedro mayor que él, Santiago de su propia edad y Juan menor que él, es porque Jesús mismo dijo, mientras yo esté en condición de hombre, porque me he hecho hombre como cualquiera, estoy expuesto como cualquiera a tener tentaciones humanas. Rodearme de estos 3 amigos me protege. Rodearme de estos 3 amigos me ayuda. No siempre me van a aconsejar, pero solamente el hecho que estén cerca a mí hace que me cuide, ¿no? Y qué importante, hermano, es tener buenos amigos en la iglesia, ¿no? No solamente para hacer cosas juntos o comer juntos o tener reuniones de varones, no, también para intimar, para orar juntos, para apoyarnos juntos. En quinto lugar, fortalecer la comunicación empezando de que los hijos son pequeños, ¿no? Si hemos empezado con los hijos pequeños, mantengamos esa comunicación con ellos a lo largo del tiempo. Si no hemos empezado a tiempo, idóneamente digamos, mira hijo, yo cometí un error contigo, pero en lo que me queda de tiempo contigo bajo mi techo, quiero enmendarme, ¿no? ¿Qué te parece si cada sábado o cada domingo en la tarde tomamos un par de horas para tomar un café, tomar un helado, depende de la estación, y conversar, ponernos un poco al día? Yo quiero contarte un poco de las dificultades que viví a tu edad, y tú, si tienes la libertad, cuéntame también algunos desafíos que estás teniendo.
Y si no tenemos nada que decirnos al respecto, por lo menos oremos juntos, ¿no? Puede ser que en la primera, la segunda, la tercera no haya gran cosa, pero la perseverancia, ¿no? Así como la gota cava la piedra, va a producir su efecto, ¿no? Y muchas veces no necesariamente como nosotros esperamos, pero sí en los efectos que eso va a producir en los hijos a futuro. En sexto lugar, reconocer errores cometidos y tener el valor de pedir perdón y enmendarse. Una de las cosas a las cuales a los hijos siempre los desarma es cuando nosotros le pedimos perdón de corazón. Los hijos no están preparados para que nosotros le pidamos perdón. Y cuando nosotros le reconocemos que nos hemos equivocado en algo y le pedimos perdón, eso los quiebra. Puede ser que no lloren, puede ser que no se quiebren delante de nosotros, pero en los secretos de su corazón dice, mi papá está haciendo un esfuerzo por acercarse a mí, por reconocer que él también es un ser humano como yo, ¿no? Y eso Dios va a usarlo para el propósito de acercarnos, el propósito de dialogar. Yo recuerdo que mi padre no tuvo un buen diálogo conmigo en la adolescencia. Y mi padre me explicó por qué. Mira, tu papá a los 14 años lo mandaron de la China al Perú para que no lo enrolen en la Segunda Guerra Mundial. Para que si no lo hubieran enrolado en la Segunda Guerra estaría muerto. Se lo mandaron para escapar de la guerra. Y se tuvo que hacer hombre ahí, en el barrio chino, sin que nadie lo ayude, cargando bultos en el mercado. Y hacerse hombre en la calle, ¿no? Sin la presencia de un padre, sin la presencia de un tío. El familiar más cercano que tuvo lo explotó en lugar de ayudar a la secundaria. Así que se hizo en la calle. Entonces él no sabe cómo tratar con un hijo varón, ¿no? Con su mamá se llevó bien, así que con tus hermanas se lleva bien. Sabe cómo tratar a la mujer, pero no sabe cómo tratar con un varón. Cuando me lo dijo me abrió los ojos, me dio una cachetada espiritualmente hablando. Y yo reaccioné, gracias a Dios. Y empezó el diálogo con mi padre, ¿no? El día que yo me casé, nunca habíamos hablado de sexo. Nunca. Me agarró 2 preservativos y me los puso en el bolsillo. Y yo reconocí en ese gesto que estaba haciendo un gran esfuerzo por acercarse a mí, ¿no? Porque nunca había hablado conmigo de cosas serias. Y reconocí la intención del acercamiento. Y de ahí en adelante la relación con mi padre fue buenísima hasta que murió, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos, ya pasó el tiempo, es muy tarde. Hermano, nunca es demasiado tarde. Si nuestros hijos ven la intención de nosotros de querer acercarnos, lo van a reconocer. Y aunque no nos lo digan públicamente, van a admitir que estamos haciendo nuestro esfuerzo, ¿no? Y eso a veces puede contar más que muchas cosas que hagamos. Y finalmente, hermanos, si el hijo estuviera fuera de casa ya, se ha casado o decidió irse a vivir aparte, o se ha apartado de los caminos del Señor, al igual que el padre del hijo pródigo, estar siempre atentos a su posible retorno, ¿no? Dice la parábola que el padre de la parábola todos los días salía al pie del camino a ver si ese día era el día que el hijo volvía a casa. ¿Qué significa eso? Que nunca perdió de vista al hijo, que nunca dejó de orar por su retorno, que esperaba que un día vuelva. Y cuando volvió, no esperó que llegue a la puerta de la casa, sino que él partió para encontrarlo en la mitad del camino y abrazarlo. No importa que estuviese sucio, no importa que estuviese harapiento, no importa que oliera a marrano porque había estado cuidando chanchos. Igualmente dijo, este es mi hijo que yo pensaba que había muerto y está vivo. E hizo fiesta con él, ¿no? Y hermanos, Dios quiere que haya fiesta, no recién en el cielo cuando partamos de este mundo. Dios quiere que haya fiesta acá. Y para que haya fiesta aquí en este mundo, nosotros tenemos que dar el primer paso. A veces los padres esperamos que mi hijo dé el primer paso. Total, yo ya viví por eso, que él se humille. ¿Cómo se va a humillar si nunca aprendió lo que es humildad de parte de nosotros? Tiene que aprender también de parte de nosotros.
Así como el Padre se humilló y se hizo hombre y envió a su Hijo a morir por nosotros, nosotros tenemos que humillarnos para salvar a nuestros hijos de esta época tan terrible que les está tocando vivir. Porque hay que ser honestos, a ellos les está tocando vivir una época peor que la nuestra. Nosotros vivimos simplemente la posguerra o el principio del comunismo. Ellos están viviendo el tiempo de la ideología de género, están viendo la época de la inmoralidad, están viendo la época donde ya no hay valores, donde no hay quien no se corrompa. Y la corrupción ya es cosa de todos los días. Ese mundo les ha tocado vivir a ellos. Y si no es Dios y nosotros como sus instrumentos, ¿quién le va a dar la mano, hermanos? Salvemos a nuestros hijos y salvaremos nuestras generaciones. Amén. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este tiempo de reflexión. Más que un mensaje, es un tiempo de reflexión en una realidad que a todos nos está tocando vivir, ya sea como padres o como abuelos. Y queremos, Señor, en tu gracia, hacer las enmiendas a tiempo, antes que llegue el momento en el cual partamos de este mundo sin haber tenido la oportunidad de hacer las cosas correctas. Señor, que no nos quedemos en las intenciones, que demos los pasos necesarios para ser los padres o los abuelos que nuestros hijos o nuestros nietos necesitan. Gracias por esta iglesia que se preocupa por estos temas. Oramos que bendigas al pastor y a todo el equipo para que sigamos llevando temas necesarios para la vida personal, pero también para la vida de familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Antes de concluir, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Todo acá. Vamos a concluir con dos cosas. En primer lugar, si usted ha traído sus diezmos, ofrenda, ahí está el hermano Rodolfo que va a estar en la escalera, si lo puede depositar, ¿correcto? Y por otra cosa también, entonces, si usted ha traído su ofrenda o su diezmo, ahí está el hermano Rodolfo para que lo pueda depositar. Y de aquí vamos a entrar a la segunda plenaria que va a ser en el templo. Si usted puede quedarse, genial, ¿no? ¿Correcto? Y esperamos que pueda estar siguiendo disfrutando de estas conferencias de la familia, que es para finalizar todo este evento que tenemos, ¿correcto? Entonces vamos a quedar ahí, vamos a orar para finalizar, ¿correcto? Y poder ya tener un tiempo de libre y a las 11:30 estaremos empezando el otro bloque en el primer piso ya, todos juntos, ¿correcto? Vamos a orar. Señor, agradecido estamos en esta mañana por tu presencia con nosotros, ha sido bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo de estar con el pastor Gustavo Chan, de partir de ese tema tan importante sobre la familia. Rogamos, Señor, que todo lo que hemos escuchado podamos aplicarlo, que sea, Señor, útil a nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares. Te entregamos este tiempo y te entregamos aún conferencia que continuaría, Señor, que nos permitas estar con el último tema de esta plenaria, de esta conferencia. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Gracias. Dios le bendiga.